luminoso. Un árbol, un mono, yo mismo, emitiríamos un campo electromagnético que nos permitiría comunicar unos con otros y de paso aprovechar mejor toda la energía que llevamos dentro. Las células cancelan la luz entre ellas para crear un canal de quietud por donde luego comunicarse. Fritz Albert Popp, biofísico y vicepresidente del Instituto Internacional de Biofísica en Neuss, Alemania, ha estado nominado al Premio Nobel por el descubrimiento de la luz fotónica celular o biofotónica. Estoy contento de que al fin podamos hablar, aunque estés en Düsseldorf, Alemania, y yo aquí en Barcelona. Te decía que tenía muchas ganas de conocerte, porque el año pasado, por primera vez en mi vida, gracias a un microscopio de 2 fotones, pude ver a las células moviéndose, células de verdad moviéndose, y obviamente se estaban comunicando entre sí. Resulta que tú, en los años 80, empezaste a descubrir y afirmar que todos los organismos vivos, incluidas las células, emiten una luz ultra débil, fotones, y que gracias a estas emisiones se comunican entre sí. ¿Es cierto esto? Sí. De hecho, con solo unos pocos fotones se producen efectos cuánticos. No hablo de efectos clásicos. Tienen que ver con una radiación coherente. Y la radiación provoca que las interferencias en el espacio que existe entre las células sean mayores. Pero aquí la radiación es una radiación en la que se utilizan las interferencias como una forma de comunicación. Los fotones que emiten las diferentes células interfieren y hacen que las interferencias sean mayores entre las ondas que emiten las células. Las amplitudes de los campos eléctricos provocan principalmente interferencias destructivas, así que la radiación entre los sistemas, en este caso las células, desaparecen, mientras que por otro lado la intensidad dentro de los sistemas es mayor porque se tiene que conservar la energía. Esta es la forma de comunicación entre las células. Todas las células se comunican con patrones ondulatorios específicos. Se observan estructuras de interferencia específicas. Y si las células son idénticas, se dice que tienen el mismo patrón de frecuencia. Esto es como decir, más o menos, que tienen el mismo patrón de interferencia. Y esta también es una forma de identificación entre ellas. Cancelar la luz entre ellas es la mejor forma que tienen para comunicarse, porque crean algo así como un canal. Crean una zona de quietud. O dicho de otro modo, crean una zona libre de sonido entre ellas. De modo que cuando cualquier pequeña perturbación surge, la perciben inmediatamente como una señal entre ellas. Lo que digo no es una especulación, es el resultado de una experimentación que se ha llevado a cabo en profundidad. Si nos comunicamos a través de campos electromagnéticos, mediante los fotones, y si resulta que los fotones son únicos, son los mismos para todo el mundo, ¿quiere decir esto que hemos abierto la posibilidad de que los árboles puedan comunicarse con los humanos? ¿Que los humanos puedan comunicarse con los animales? ¿O los árboles entre sí?
Por supuesto, podemos observarlo a un nivel celular. También podemos observarlo entre los animales. Por ejemplo, entre las dafnias se observan claros efectos de luz y creación de canales dependientes de la distancia, de modo que usan esta posibilidad para producir poblaciones. Y el mismo efecto sucede también entre las células de un organismo. Por ejemplo, entre nuestras células, en nuestro cuerpo. Este tipo de comunicación es responsable de la formación de los órganos, del hígado, del riñón, porque las células utilizan esta forma de comunicación también para crear estas fuerzas que las atraerán entre sí, o para comunicarse, o para decirse qué es lo que tienen que hacer. La información se manifiesta de esta manera, incluso dentro de una misma célula. Muchas veces se olvida que se tiene que producir cerca de 1000 reacciones químicas por segundo en cada célula. E incluso la información acerca del lugar y del momento exacto en que estas reacciones químicas se han de producir se llevan a cabo a través de unos pocos fotones que son coherentes. Y como son coherentes pueden provocar mejores interferencias para transmitir una cantidad tan grande de información. Hasta ahora se creía que solo unos pocos seres vivos, como extraños peces de las profundidades marinas o las luciérnagas, eran capaces de emitir ondas lumínicas, el mismo tipo de ondas que emite el Sol, que se denominan fotones. De manera natural existen unas estructuras, los pigmentos, que permiten que determinados tipos de estas ondas sean captadas por las plantas para realizar la fotosíntesis o por los animales para ver. Pero estudios recientes indican que todos los organismos, desde el más pequeño y sencillo al más complejo, son capaces de generar otro tipo de ondas. Son los biofotones, ondas electromagnéticas que están en el espectro de la luz, pero que no pueden ser captadas por los pigmentos. Parece ser que esta luz es almacenada por las moléculas de ADN del núcleo de las células. El ADN emite y absorbe esta luz constantemente. De esta manera podrían conectarse los orgánulos celulares, las células, los tejidos y los propios órganos dentro de un ser vivo. Incluso podrían constituir un sistema de comunicación global entre los diferentes organismos vivos de la biosfera. Si se confirmase esta teoría, podríamos quizás llegar a entender ciertos procesos que resultan todavía misterios para la ciencia. Por ejemplo, sabemos que existe un mecanismo mediante el cual los árboles se comunican entre ellos en situaciones de peligro. Y nosotros mismos nos comunicamos de manera muy intensa con nuestras mascotas y otros animales. Quizás esta comunicación tenga un origen biofotónico, que podría explicar incluso por qué algunas personas que cuidan con especial dedicación a sus plantas obtienen buenos resultados. El reto de llegar a cuantificar estas emisiones de luz invisible es la base para una nueva ciencia que revolucionaría nuestra concepción de la vida. Siempre habíamos pensado que las enfermedades eran el resultado de una especie de desorden bioquímico. Pero de acuerdo con tus razonamientos, podríamos pensar, o por lo menos, podríamos suponer, que la enfermedad sea también el resultado de un desorden electromagnético, un desorden en las ondas de fotones. Oye, ¿cierto? Sí, los campos y la materia van muy unidos en un sistema vivo. El avance de uno depende de la reacción del otro.
Para conseguir una reacción química se necesita un fotón. Uno de los componentes de esta reacción química tiene que ser estimulado o excitado por ondas electromagnéticas. Deben excitar los estados electrónicos del sistema. Esta excitación solo puede darse mediante la absorción de un fotón. De hecho, este es un acontecimiento muy corriente que puede encontrarse en los libros de texto de química. Este es el motivo por el que la velocidad de reacción de las reacciones químicas aumenta en función de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, se consigue un aumento del número de reacciones químicas por segundo, porque se producen más fotones disponibles. Pero la principal diferencia es que en un sistema biológico no se produce radiación calorífica en esta pequeña reacción, sino biofotones. Se produce un pequeño número de fotones y no es necesario tener un número elevado de ellos para conseguir un gran número de reacciones químicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en cuanto se da una reacción química, el fotón es devuelto hacia el campo. Y en ese campo biofotónico, los fotones no son termalizados. Es decir, no desaparecen como radiación calorífica, como calor, sino que son almacenados para que, de esta forma, estén siempre disponibles para la próxima reacción. A este campo biofotónico, con su bajo número de fotones, no le resulta difícil asumir toda la actividad que se da en una célula, aunque sea muy elevada. La información siempre queda almacenada en el campo y puede ser utilizada por otras células en otra ocasión. Puede decirse que en los sistemas biológicos existe una especie de matrimonio entre el campo fotónico y la materia bioquímica. Uno es necesario para entender el comportamiento del otro. Es imposible separar su estudio. Si se tiene en cuenta solo una de las partes, se cometen muchos errores. El descubrimiento de las emisiones biofotónicas nos llevaría, y esto es en realidad otra pregunta, nos llevaría a confirmar algunos métodos convencionales de curación basados en los conceptos de autorregulación de organismos vivientes. Me estoy refiriendo a la homeostasis o incluso a la acupuntura. Yo sé que existen muchas investigaciones que relacionan de alguna manera las propiedades de la emisión fotónica con anomalías biológicas o determinados patrones de crecimiento o de diferenciación de células en el proceso de morfogénesis. Oye, ¿estoy diciendo cosas serias? Me gustaría puntualizar que puede parecer muy sencillo explicarlo afirmando que estos fenómenos pueden observarse con solo decir que hay ondas electromagnéticas implicadas en ellos. Es muy difícil hacerse una idea exacta de lo que ocurre en la acupuntura o en la homeopatía, por ejemplo. Todavía son solo especulaciones. Como he dicho antes, es muy difícil encontrar evidencias experimentales de unas fuerzas eléctricas de tales dimensiones, porque nuestros instrumentos no son lo suficientemente sensibles para detectar estos patrones de sensibilidad tan complejos y de tan baja amplitud.
Todo, los átomos, las moléculas, los seres vivos y hasta los rascacielos vibran. Poseen un pequeño movimiento interior. Así, todo en el universo tiene una frecuencia natural. Sufre un cierto número de vibraciones en una cierta unidad de tiempo. Entre otros fenómenos físicos, cuando la frecuencia de una fuerza externa es igual a la frecuencia natural del sistema con el que choca, la energía se transfiere a ese sistema y la amplitud de las oscilaciones se incrementa. A esto se conoce como resonancia y es el mismo fenómeno que explica la absorción de la luz. Pese a que en principio parece una palabra inocente, la resonancia es capaz de romper copas cuando la frecuencia de la voz del cantante coincide con la del cristal o incluso echar abajo puentes. Así, en 1940 el puente suspendido de Tacoma en Washington se colapsó al entrar en resonancia como consecuencia del efecto del viento. No hubo pérdidas humanas, pero significó un cambio en la historia de la ingeniería de puentes y el inicio del estudio de su aerodinámica. Por esta razón, desde entonces los ejércitos, cuando entran en un puente, rompen el paso para no provocar su hundimiento por resonancia. De igual modo, nuestro corazón amplifica también su latido cuando resuena con algunas músicas y aún a un nivel más profundo, el neurólogo Rodolfo Llinás explica cada fenómeno de experiencia como una conjunción entre la percepción del mundo externo y el contexto interno de cada uno, la cual se realiza en el hipotálamo a través de columnas de neuronas capaces de resonar a una frecuencia determinada. Si esto es así, podría ser posible que determinadas terapias alternativas que exponen al cuerpo a oleadas de frecuencias electromagnéticas puedan producir una mejoría en ciertas enfermedades gracias a una resonancia favorable. En el campo de la medicina oficial, la estimulación magnética transcraneal es un ejemplo de cómo un campo electromagnético externo puede manipular la respuesta de las células neuronales. Pasemos a otro tema, muy distinto, pero que tiene que ver con tu teoría sobre la vida, ¿no? Voy a citar textualmente al premio Nobel Erwin Schrödinger, cuando llamó la atención afirmando que estábamos equivocados al intentar medir la calidad de la comida, por ejemplo. Quiero decir, de las cosas que comemos, nos estamos fijando en los aspectos equivocados, dijo. Y tú dices algo muy similar. Mira, por ejemplo, tú dices que después de haber estado investigando, hoy puedes garantizar que la comida que ha estado expuesta a una radiación o que tiene, y te estoy citando, que tiene demasiadas bacterias en comparación con la comida normal, resulta que la emisión de fotones es más débil en esta comparada con la comida fresca. De alguna manera estás diciendo lo que decía Schrödinger. La comida podría estar reflejando una determinada cantidad de orden. Y si la comida refleja desorden, no está en buen estado. Oye, es eso, ¿no?, de lo que estamos hablando. Schrödinger descubrió que la calidad de la comida tiene que medirse en términos de su capacidad organizativa. Él lo llamaba megaentropía de la comida. Los humanos y los animales son más o menos ladrones de orden. Nuestra idea era medir esta capacidad organizativa de la comida mediante la interacción de fotones, porque las plantas viven de la luz del sol. La luz del sol es una comida natural de las plantas y también de los humanos y los animales, en el sentido de que se alimentan de plantas que tienen fotones almacenados. Por ejemplo,
Si separamos la glucosa, el azúcar, en CO2 y H2O, ambos son componentes moleculares del azúcar. Pero también ambos contienen luz del sol, almacenan luz del sol. Y nuestro cuerpo aprovecha el CO2 y el H2O del azúcar. Y el resto es luz del sol, que permanece en nuestro cuerpo mientras el CO2 y el H2O desaparecen. Por tanto, también vivimos de la luz y tenemos que encontrar cómo se realiza esta conexión entre la capacidad de almacenaje de la comida y su calidad. Es muy probable que la calidad de la comida sea mejor cuanto mayor sea su capacidad de almacenar luz. Y por eso medimos su capacidad de almacenar luz. Esto parece muy sencillo, explicado así, pero es mucho más complejo. Nos estamos acercando al día en que llegaremos a saber cuál es la dieta de una vez, la dieta exacta que deberíamos seguir, las cosas que deberíamos comer y las que no. Por ejemplo, tú dices que no es tanto una cuestión de cantidad, es una cuestión de la potencia del campo bioeléctrico, de las interacciones entre diferentes productos. Nos estamos acercando al momento en el que conoceremos por fin cuál es la dieta ideal para cada persona. Espero que sea así. Pero existen también muchos componentes subjetivos que no pueden medirse con los biofotones o con lo que sea. El tema de la salud es muy evidente si observamos algunas enfermedades en diferentes culturas o naciones. Voy a ponerte un ejemplo. Los americanos llevan unos 40 años alimentándose de conservas y comida preparada, y eso les está causando muchos problemas. Mientras que los chinos, en China, en general, no pueden permitirse la comida preparada, simplemente por motivos económicos. Ellos mantienen una salud muy fuerte, no ya a los jóvenes, sino incluso cuando son ancianos. Ha habido como un cambio bastante radical en la percepción del universo hacia una especie de desmaterialización. Y por supuesto, tu aproximación bioenergética está en esta línea. ¿Crees de verdad que tu investigación nos está llevando a una teoría futura de la vida? Una teoría que sería muy distinta de la concepción químico-molecular a la que estamos acostumbrados. Los sistemas vivos, comparados con otros sistemas, los sistemas vivos, como digo, se diferencian en que la interacción con la materia es muy estrecha. Son dependientes el uno del otro. Ambos se influencian entre sí. Y este es un aspecto completamente nuevo. Está muy lejos de la visión de la vida desde el punto de vista de que la interacción entre las moléculas es baja. Por supuesto, es necesario saber que las moléculas están implicadas porque pueden llegar a influenciar a todo el campo, pero no es suficiente. Sería como si tú trataras de describir una moneda solo por una de sus caras. Tienes que mirar ambos lados para tener una imagen completa.
Che, Cars. ¿Vos sabés quién inventó la Carlsberg? Un argentino, boludo. No tenía